Bienvenidos, buscadores de misterios, al canal Misterios Misteriosos. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre y les hará cuestionar cada sombra en la noche? Porque lo que les traemos hoy no es solo un relato de terror, es una advertencia. El tren fantasma de la línea 13 es una historia escalofriante sobre un grupo de pasajeros comunes que, sin saberlo, suben a un vagón maldito. Un tren que no sigue las reglas de nuestro mundo, que atraviesa dimensiones donde el tiempo no existe y donde seres innombrables esperan entre las paradas. Aquí no hay escapatoria fácil, no hay finales felices garantizados. Solo decisiones imposibles y horrores que desafían la razón. Desde la primera parada en una estación abandonada hasta el momento en que descubren la verdadera naturaleza del tren, cada capítulo los arrastrará más profundo en un viaje del que quizá no regresen. Así que, buscadores de misterios, pregúntense bien, ¿realmente se atreven a empezar? Porque una vez que este tren arranque, ya no habrá vuelta atrás. Que comience el viaje. El último vagón. Madrid, estación de Atocha, 11:57 p.m. La lluvia golpeaba los vidrios sucios de la estación como dedos esqueléticos buscando entrada. Daniel ajustó el cuello de su abrigo, maldiciendo entre dientes el retraso del tren. Su reloj marcaba la medianoche en 3 minutos, pero el anuncio electrónico seguía repitiendo con voz estática. Línea 13 con destino a Chamartín. Retraso indefinido. ¿Indefinido?, murmuró, frotándose las manos para combatir el frío que se filtraba hasta los huesos. Esto es España, no el infierno. Un silbido agudo cortó el aire. A lo lejos, entre la neblina que se enroscaba en los rieles, aparecieron las luces amarillentas de un vagón. El tren no figuraba en los paneles, ni siquiera tenía el logo de Renfe. Era antiguo, de madera oscura y ventanillas empañadas, como sacado de una película de los años 40. Las puertas se abrieron con un chirrido que hizo estremecer a Daniel. Dentro, solo había otros 4 pasajeros. 1. Lucía, una enfermera de turno nocturno con ojeras profundas. 2. Víctor, un hombre trajeado que olía a whisky barato. 3. Marina, una adolescente con auriculares y uñas pintadas de negro. 4. El viejo, un octogenario que mascullaba salmos en latín. Por fin resopló Víctor, desplomándose en un asiento. Llevó esperando 2 horas. Daniel se sentó frente a Lucía. El vagón olía a humedad y carne quemada. Las luces parpadearon. ¿Alguien más vio que este tren no tenía número?, preguntó Marina, quitándose los auriculares. El viejo alzó la cabeza. Sus ojos eran demasiado claros, como vidrio molido. Non est numerus. No es de este mundo, susurró. Un golpe seco retumbó en el techo. Tump. Todos miraron hacia arriba. Seguramente una rama, dijo Lucía, aunque sus manos temblaban al abrir su termo. El tren arrancó de pronto, tan brusco que Daniel se aferró al asiento. Por la ventana, la estación se desvaneció en segundos, reemplazada por un túnel infinito. Las paredes estaban cubiertas de escrituras. No, eran marcas de garras. ¡Qué demonios! Víctor se levantó, tambaleándose. Esto no es la línea a Chamartín. Las luces se apagaron. En la oscuridad, algo respiró junto a Daniel. No miren hacia los asientos vacíos, advirtió el viejo, su voz quebrada por el terror. Ellos ya están aquí. Un susurro recorrió el vagón, como docenas de bocas pegadas a sus oídos. Bienvenidos a la línea 13. El último viaje. Las luces regresaron. Los asientos ahora estaban llenos. Figuras con trajes antiguos, rostros desfigurados por sombras, sonriendo con dientes afilados. Y el tren aceleró hacia lo desconocido. Parada prohibida. El tren seguía avanzando, pero ya no había túneles, ni paisajes, solo una oscuridad espesa que se pegaba a las ventanas como alquitrán. Las luces del vagón parpadeaban en intervalos irregulares, revelando por fragmentos a los nuevos pasajeros. Figuras inmóviles, con ropas desteñidas y rostros desdibujados, como fotografías dejadas demasiado tiempo al sol. Daniel notó que su respiración se empañaba en el aire. El frío era antinatural, como si el calor mismo les fuera robado. Esto no tiene sentido, murmuró Lucía, abrazándose a sí misma. Deberíamos haber llegado a Chamartín hace 20 minutos.
¿Y qué hacernos con ellos? Marina señaló con la barbilla a los otros ocupantes. Ninguno de los pasajeros antiguos se movía. No respiraban. No parpadeaban. El viejo, sentado en un rincón, trazaba una cruz en el aire con dedos temblorosos. Non sunt viventes. No están vivos, susurró. Son ecos. Víctor, el hombre del traje, se levantó de golpe, la corbata desajustada, el aliento a alcohol agrio. «Esto es una mierda», gritó, dirigiéndose a la puerta del vagón. «Voy a hablar con el conductor». «No lo hagas», advirtió Daniel, pero Víctor ya había pulsado el botón de apertura. Con un chirrido metálico, las puertas se deslizaron. No había ningún pasillo. Solo un vacío negro, absoluto, como si el tren estuviera suspendido en la nada. Y entonces, algo se movió en la oscuridad. Una silueta larga, demasiado larga, se arrastraba hacia ellos desde el abismo. «Cierra la puerta», gritó Marina. Víctor retrocedió, pero no fue lo suficientemente rápido. Una mano demasiado blanca, con dedos que se estiraban como garras, emergió de la nada y se cerró alrededor de su muñeca. «No, suelta». El grito de Víctor fue cortado de tajo cuando la fuerza invisible lo arrancó del vagón, arrastrándolo hacia la oscuridad. Las puertas se cerraron de golpe. Silencio. Todos contenían la respiración. Hasta que un golpe sordo resonó en el techo. Tump, tump, tump. Como si algo pesado estuviera arrastrándose sobre ellos. «Dios mío», Lucía se tapó la boca con las manos. El tren comenzó a frenar. Las luces titilaron, y por primera vez, algo apareció afuera, una estación abandonada, con carteles rotos y bancos cubiertos de telarañas. El letrero, medio desprendido, decía: «Bienvenidos a Lobosum, 32.66 AM». Las 3:66. Marina palideció. El viejo se levantó bruscamente. «No bajen. Esta no es una parada para vivos». Pero era demasiado tarde. Las puertas se abrieron solas. Y en el andén, bajo la tenue luz de un farol que no proyectaba sombra, había una figura alta, vestida de negro, con un sombrero que ocultaba su rostro. Llevaba un maletín. Y esperaba. El maletín del extraño. El silbido del viento entró como un lamento cuando las puertas se abrieron completamente. La figura del andén permaneció inmóvil, su sombrero de ala ancha ocultando cualquier rasgo humano. El maletín negro que colgaba de su mano izquierda brillaba bajo la luz enfermiza del farol, como si estuviera cubierto de una película aceitosa. Daniel sintió como el sudor frío le recorría la espalda. «No deberíamos estar viendo esto», pensó. «Esto no es real. Esto no puede ser real». La figura levantó lentamente un pie y lo posó sobre el umbral del vagón. Marina retrocedió hasta chocar contra el asiento. «No, no entre», susurró, pero sus palabras se perdieron en el crujido de las maderas del tren. El extraño subió. El aire se espesó de inmediato, como si alguien hubiera abierto un congelador industrial. Daniel notó el olor a quemado otra vez, más fuerte ahora, mezclado con algo dulzón. ¿Carne en descomposición? Las puertas se cerraron tras el recién llegado con un golpe seco. El tren arrancó de nuevo, pero esta vez el movimiento fue errático, como si avanzara sobre terreno inestable. El viejo se había encogido en su asiento, rezando en latín entre dientes. «Buenas noches», dijo el extraño. Su voz no era humana. Era el sonido de un viento gélido pasando por tuberías oxidadas, de huesos rozándose bajo tierra. Nadie respondió. El extraño se sentó frente a Daniel, colocando el maletín sobre sus rodillas. Con manos enguantadas en cuero negro, hizo clic en los cierres. «Tienen un problema», continuó, como si estuviera comentando el clima. «Este tren no hace paradas para vivos». Clic. Clic. El maletín se abrió. Dentro no había documentos ni herramientas. Solo 3 objetos. 1. Un reloj de bolsillo oxidado, cuyas manecillas giraban al revés. 2. Un contrato amarillento, escrito en una lengua que Daniel no reconoció. 3. Una navaja de afeitar manchada de sangre seca. Lucía jadeó. ¿Qué quiere de nosotros?» El extraño inclinó la cabeza, y por primera vez,
Una rendija de luz iluminó lo que había bajo el sombrero. Daniel contuvo un grito. No había rostro. Solo un vacío negro, con algo que se movía en las profundidades, como gusanos retorciéndose en una herida abierta. Solo uno puede bajar en la próxima parada, explicó el extraño, pasando un dedo sobre la navaja. El contrato decide quién. Marina se levantó de un salto. Esto es una locura. No firmaremos nada. El extraño no se inmutó. No es necesario firmar. Solo elegir. Tomó el reloj y lo abrió. Un tic-tac anormalmente llenó el vagón, como un corazón moribundo. Cuando el reloj se detenga, el elegido debe ofrecer algo, dijo. Sangre. Un recuerdo. Un año de vida. Hizo una pausa. O a otro pasajero. El viejo dejó de rezar. Es el diablo, murmuró. El extraño soltó una risa que hizo que los cristales de las ventanas vibraran. Oh, no. El diablo tiene modales. El tic-tac del reloj se aceleró. Daniel miró a los demás. Lucía estaba al borde del desmayo, Marina temblaba como una hoja, y el viejo los observaba a todos con una expresión extraña. Casi calculadora. El reloj empezó a sonar más fuerte. Tic, tac, tic, tac. Hasta que, de pronto, se detuvo. La aguja señalaba a Marina. No, gritó ella, retrocediendo. No. El extraño extendió la navaja hacia Daniel. Tú decides. ¿Qué ofreces para que ella viva? Daniel tragó saliva. Yo. Antes de que pudiera responder, el viejo se abalanzó hacia Marina. Lo siento, niña, rugió, empujándola con fuerza contra el extraño. Pero yo tengo que volver con mi familia. Marina gritó cuando el extraño la atrapó con brazos que se alargaron como serpientes negras. No, por favor, Ayu. Su voz se cortó cuando las sombras la envolvieron por completo. Un segundo después, el maletín se cerró solo. El extraño se levantó. Parada siguiente, Chamartín anunció, como si nada hubiera pasado. Para uno de ustedes. Y entonces, las luces se apagaron. El último pasajero. Las luces regresaron con un parpadeo agonizante. Daniel parpadeó, tratando de adaptar sus ojos a la penumbra. El vagón estaba más vacío que nunca. Solo quedaban él, Lucía y el viejo. Del extraño no había rastro, pero el olor a carne quemada persistía, más fuerte ahora, como si alguien hubiera dejado un filete demasiado tiempo sobre las brasas. Marina se había ido. O más bien, se la habían llevado. Lucía sollozaba en silencio, mordiéndose el puño para no gritar. El viejo, en cambio, miraba fijamente por la ventana, sus labios moviéndose en una oración inaudible. Eres un maldito monstruo, escupió Daniel, dirigiendo su rabia hacia el anciano. El viejo ni siquiera se inmutó. Todos hacemos lo que sea por sobrevivir, muchacho, murmuró, sin apartar la vista de la oscuridad. Tú lo habrías hecho también. Daniel quería golpearlo, quería estrangularlo. Pero en ese momento, el tren comenzó a reducir la velocidad. Un letrero desvencijado pasó velozmente frente a la ventana. Chamartín, próxima parada. Lucía se secó las lágrimas con la manga. ¿En serio vamos a salir de esto? El tren chirrió al frenar, como si protestara por detenerse. Las luces del vagón parpadearon una vez más, y por un instante, Daniel vio otra cosa superpuesta a la estación que se acercaba. Andenes cubiertos de musgo negro. Figuras colgando de las vigas del techo, balanceándose suavemente. Y un olor a podrido que hacía que los ojos le lloraran. Pero luego la imagen desapareció, y solo quedó la estación de Chamartín, aparentemente normal, bañada en la luz tenue de la madrugada. Las puertas se abrieron con un sonido metálico. Vamos, gritó Lucía, levantándose de un salto. Salgamos de aquí. El viejo fue el primero en moverse, casi tropezando en su prisa por llegar a la salida. Daniel lo siguió de cerca, con Lucía agarrada de su brazo. El aire fresco de la estación los golpeó al salir. Era real. Pero entonces Daniel se dio cuenta. La estación estaba demasiado vacía. No había personal, ni viajeros, ni siquiera los anuncios por altavoces que siempre sonaban de fondo.
Solo silencio. El viejo caminó hacia el centro del andén, mirando alrededor con una sonrisa de alivio. «Lo logramos», susurró. «Por fin en casa». Fue entonces cuando algo se movió en las sombras detrás de él. Daniel quiso gritar una advertencia, pero las palabras murieron en su garganta. Una figura alta, demasiado delgada, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, emergió de la oscuridad detrás del viejo. Sus manos, largas y pálidas como garras de araña, se cerraron alrededor de la cabeza del anciano. El viejo apenas tuvo tiempo de girarse antes de que ello actuara. Un giro seco. Un crujido. El cuerpo del viejo se desplomó como un muñeco de trapo, su cabeza mirando hacia atrás, los ojos aún abiertos, congelados en una expresión de puro terror. Lucía ahogó un grito. La criatura levantó su rostro, si es que aquel vacío sin rasgos podía llamarse rostro, hacia ellos. Y entonces, desde algún lugar de la estación, una voz familiar resonó. No deberían haber bajado. Daniel giró sobre sus talones. Era el extraño, de pie junto a una columna, su maletín negro colgando de la mano. El tren es un limbo, continuó. Pero esto es el destino final. Lucía se aferró a Daniel. ¿Qué es esa cosa? El extraño se encogió de hombros. El verdadero conductor. La criatura comenzó a arrastrarse hacia ellos, sus articulaciones crujiendo con cada movimiento. Daniel miró hacia atrás. El tren aún estaba allí, las puertas abiertas, como invitándolos a regresar. Pero entonces notó algo. En el vagón, sentada junto a la ventana, estaba Marina. Viva. Sonriendo. Con ojos demasiado negros. «Corran», susurró Daniel. Y así lo hicieron. Regreso sin retorno. El aire se cortó como un cuchillo cuando Daniel y Lucía volvieron a cruzar las puertas del tren. El interior olía a ozono y carne podrida, una mezcla que hacía arder los pulmones. Las luces parpadearon una vez, revelando a Marina todavía sentada junto a la ventana, su sonrisa demasiado amplia, sus ojos como pozos de tinta. «No mires», murmuró Daniel, empujando a Lucía hacia el otro extremo del vagón. Pero era imposible no verlo. Marina no parpadeaba. Y bajo la luz intermitente, su sombra no coincidía con sus movimientos. El tren arrancó con un tirón brusco, haciendo que Lucía se estrellara contra un asiento. ¿Qué le hicieron a ella?, jadeó, aferrándose a Daniel como un náufrago a un salvavidas. Antes de que pudiera responder, el altavoz del tren crepitó con una estática ensordecedora. Próxima parada. La voz era de Marina, pero distorsionada, como si saliera de un pozo. El fin de la línea. Las luces se apagaron completamente. En la oscuridad, Daniel sintió algo frío rozar su nuca. «Hiciste bien en volver», susurró Marina justo detrás de él, su aliento oliendo a metal y tierra mojada. «Pero el tren ya no va a donde tú quieres». Las luces regresaron. Marina estaba de vuelta en su asiento. Pero ahora había más. Las figuras quietas que los habían observado desde el principio se habían movido. Ocupaban los asientos más cercanos, sus cabezas inclinadas en un ángulo antinatural, sus manos demasiado largas, con demasiados dedos, descansando sobre las rodillas. Lucía comenzó a hiperventilar. «Dios mío. Dios mío». Daniel buscó desesperadamente una salida. Las ventanas estaban empañadas, pero entre la condensación, pudo distinguir algo que lo hizo contener la respiración. No había paisaje. Solo un vacío infinito, salpicado aquí y allá por lo que parecían ser estrellas. Pero no eran estrellas. Eran ojos. Mirándolos. Esperando. Marina se levantó de su asiento, moviéndose con una fluidez que no era humana. «El contrato está incompleto», dijo, señalando con un dedo cuya uña se alargaba como una garra. «Uno de ustedes debe quedarse». El maletín del extraño apareció en el asiento frente a ellos, abriéndose solo. Dentro ya no había un reloj ni una navaja. Solo un objeto. Un revólver oxidado con una sola bala. Lucía sollozó. «No, por favor». Marina se inclinó hacia ellos, su pelo cayendo como cortinas de seda negra alrededor de un rostro que ya no era del todo el suyo.
El tren siempre cobra su precio, susurró. Pero pueden elegir cómo pagarlo. Daniel miró el arma. Luego miró a Lucía. Y supo lo que tenía que hacer. La última estación. Años después, un historiador investiga desapariciones en la línea 13 y encuentra registro de un tren fantasma. Y un pasajero solitario que viaja en él para siempre. Y así llegamos al final de este escalofriante viaje en el tren fantasma de la línea 13. Buscadores de misterios, felicidades por quedarse hasta el final. No cualquiera tiene el valor de enfrentarse a una historia donde las pesadillas se vuelven realidad y donde cada parada es una puerta a lo desconocido. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció? ¿Los dejó con esa sensación de inquietud que no se va? ¿Les hizo mirar 2 veces la próxima vez que suban a un tren de noche? Cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más los perturbó o si creen que habrían tomado las mismas decisiones que Daniel y los demás pasajeros. Y no se pierdan lo que viene, porque la próxima historia que les traeremos está cargada de tanto misterio y terror como esta. Prometemos que no querrán apagar las luces después de escucharla. Si les gustó este viaje al horror, no olviden darle a me gusta, pulgar arriba, compartir con otros valientes y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Porque el mundo está lleno de secretos, y nosotros apenas estamos comenzando a revelarlos. Que la curiosidad no los lleve a paradas desconocidas.